nuestra charla. Entonces, pues iniciando, el día de hoy vamos a discutir sobre hipotermia. O sea, Y si quieres, dale. Y acá están los objetivos generales sobre la charla. Entonces, la idea es que comprendamos los conceptos fisiológicos relacionados con la termorregulación en el paciente con hipotermia, identificar las características clínicas que se presentan en el paciente con hipotermia y clasificar la gravedad de estas mismas características. Y comprender el abordaje general de urgencias en el paciente con hipotermia y las complicaciones asociadas, sabiendo cuáles son, no directamente el manejo, pero sí entendiéndolas un poco mejor. Entonces, le doy la palabra a Sebas. Bueno, ¿cómo están? Entonces, primero que todo, me gustaría definirles qué es la hipotermia, ¿no? Para entender esta charla. Entonces, primero que todo, tienen que entender que fisiológicamente hablando, la temperatura del cuerpo central debería estar entre 37 grados, con una desviación de 0,5 grados hacia arriba o hacia abajo. Si se pasa esta desviación es cuando nosotros iniciamos, bueno, nuestros cuerpos inician esa fisiología de la termorregulación. Entonces, como tal, la hipotermia, que se conoce en los artículos americanos como la hipotermia accidental o no intencionada, va a ser cuando la temperatura central del cuerpo va a bajar debajo de los 35 grados o debajo de los 95 grados Fahrenheit. Y también se conoce como la hipotermia no intencional, a, más que la hipotermia por procesos o por la exposición del ambiente, por procesos fisiológicos, fisiopatológicos que tenga el paciente, como lo puede ser el hipotiroidismo o en intoxicaciones como la del alcoholismo. Entonces, epidemiológicamente hablando de esta enfermedad, se tiene que es más frecuente en adultos entre 30 y 49, y 49 años y que es más frecuente, 10 veces más frecuente en hombres. Aunque esta enfermedad se suele ver sobre todo en pues, países europeos con ambientes fríos, a nivel de Estados Unidos, anualmente la mortalidad es de 700 a 1.500 personas y todo paciente que entre en una hipotermia moderada o severa tiene 50% de posibilidades de morir. Entonces es una enfermedad bastante grave. Para que entiendan un poquito de los procesos fisiopatológicos y cómo esta enfermedad va a alterar los procesos del cuerpo normales, hay que entender cómo es la fisiología de la termorregulación normal. Entonces, como tal, la termorregulación va a ser esta defensa del cuerpo, va a ser una defensa innata controlada por el sistema nervioso central, con el cual va a combatir los fenómenos contra el ambiente. Entonces, ¿cómo se va a dar esta? Básicamente, primero va a ser dada por los sistemas nerviosos periféricos, por el sistema nervioso periférico, y va a ser controlada por el corpúsculo de Ruffini y el corpúsculo de Krauss. Básicamente, estos van a ser como unas partes nerviosas que van a estar en la superficie corporal de la piel, que van a poder percibir los cambios de calor en el caso del corpúsculo de Ruffini y los cambios de frío en el corpúsculo de Krauss en el ambiente. Entonces, lo que va a pasar es que en un ambiente frío va a empezar a bajar la temperatura de la superficie corporal y estos corpúsculos van a sentir eso. Entonces van a enviar una señal directa al área preóptica del hipotálamo, donde va a activar el sistema de termorregulación, ya sean conductas autonómicas, somáticas o respuestas neuromurales. Aquí es importante que, aunque inicialmente la señal va a ser dada hacia el área preóptica del hipotálamo, dependiendo de si el estímulo es para generar calor o generar frío, va a como dar una señal a áreas específicas del hipotálamo. Entonces, al frío, si es una respuesta ante el frío, va a ser por el hipotálamo posterior, y si va a ser una respuesta al calor, va a ser por el hipotálamo anterior. Entonces, para ir un poquito más general en esto, tenemos que, una vez se activan los termorreceptores de la piel, sí, cerdo. eh, por la, por la vía espinotalámica, va a ir hasta el hipotálamo, y una vez en el hipotálamo, después de darle la señal a las partes específicas del hipotálamo, va a ir a la corteza sematosensorial primaria. Una vez va a la corteza sematosensorial primaria y estimula esta región, va a hacer que nosotros seamos conscientes de la temperatura que tenemos en ese momento. Por ende, si nosotros sentimos frío y se estimula la corteza sematosensorial, pues va a hacer que nosotros tenemos ciertas conductas ante ese frío. Entonces, esto es lo que yo les decía del hipotálamo anterior y posterior. El hipotálamo anterior es el que va a estar encargado de esa respuesta termorreguladora al calor. Y va a ser
centrada por el sistema nervioso parasimpático. En esto no voy a indagar más, pero básicamente los procesos que va a dar va a ser la conducción, la convección, la radiación y la evaporación. Y tenemos también el hipotálamo posterior, que va a ser el que le da respuesta termorreguladora al frío y va a ser dada por el sistema nervioso simpático. Entonces aquí vamos a tener diferentes procesos. Vamos a tener la termogénesis simpática en el tejido adiposo pardo, la termogénesis por escalofrío en los músculos, y además vamos a tener un incremento en el dióxido de carbono por aumento de la actividad metabólica y una taquicardia. Entonces, como tal, vamos a tener dos mecanismos de termorregulación. Una va a ser la autonómica, que es todo esto que les venía explicando, que es un mecanismo de reflejo. Y también tenemos una termorregulación conductual, que es lo que les decía, que una vez ya da la señal a la corteza sematosensorial, básicamente esto nos va a inducir a nosotros a tomar ciertas acciones contra ese cambio térmico, ya sea ponernos agua en la cara para el calor o ponernos un saco abrigado para el frío. Y como tal, estas dos funciones o estos dos sistemas van a tener como función principal conservar la homeostasis térmica o, en otras palabras, mantener la temperatura central de nuestro cuerpo para que los procesos fisiológicos puedan seguir funcionando con normalidad. Entonces, ¿cómo funciona la termorregulación en temperaturas frías? Primero que todo, es muy importante que no confundamos el cold stress, sobre todo en la hipotermia, ya que los síntomas generados por el cold stress o estrés por frío, que básicamente va a ser cualquier como respuesta fisiológica que se va a dar desde que nuestra temperatura baje desde los 36.5 grados hasta 35.1, o sea, antes de la hipotermia, y va a ser toda esa respuesta fisiológica que va a dar nuestro cuerpo ante ese estrés. Entonces, inicialmente, el primer mecanismo que va a hacer nuestro cuerpo ante sensar ese frío y bajar a los 36 grados va a ser una vasoconstricción simpática dada por catecolaminas, específicamente la norepinefrina, y básicamente lo que va a generar esto es una vasoconstricción del vaso que va a hacer que la sangre se aleje de la superficie corporal que va a estar fría, haciendo así un mecanismo en el que se guarde el calor. Además de eso, va a haber, se va a activar la vía del tejido adiposo, por el cual básicamente por las mismas noradrenalinas, va a activar una vía metabólica, por el cual el tejido adiposo pardo va a generar calor. Además de eso, si esos dos mecanismos no nos sirven, que van a ser los principales, se va a activar el mecanismo de músculo esquelético, que básicamente va a ser cuando nosotros tenemos el tremor o el escalofrío, o en inglés se le conoce como el shivering, y básicamente va a generar calor por actividad celular muscular y por energía mecánica. Y también tenemos el sistema endocrino, que va a ser complementario, que va a ser por secreción de la tiroxina y va a activar como producción metabólica o el aumento de gasto metabólico celular sistemático, de esta manera generando mayor calor. Entonces, este es un pequeño resumen de cómo funcionan las diferentes vías hacia el estrés por el frío. Entonces, como les decía, principalmente vamos a tener la respuesta involuntaria, que va a ser dada por esas noradrenalinas o esas catecolaminas que van a hacer la vasoconstricción, y también van a aumentar la actividad metabólica en el cuerpo en general. Y si ese sistema no funciona, va a haber la respuesta hacia la musculatura, que básicamente va a ser ese temblor. Y al mismo tiempo, una vez los termorreceptores perciban ese estrés por frío, va a haber la respuesta voluntaria, que va a ser las respuestas conductuales que tengamos hacia ese estrés por frío. Entonces, ¿cómo va a ser este mecanismo en la hipotermia? ¿Qué es lo que va a pasar? Inicialmente, cuando nuestras temperaturas empiezan a bajar de los 35 grados, lo primero que va a ocurrir es que va a haber un incremento en el consumo de oxígeno del cuerpo. Se estima que por cada 1.5 grados centígrados que baje el cuerpo la temperatura, va a aumentar el consumo de oxígeno en un 0.9%. Entonces, en etapas tempranas de la hipotermia, lo que va a ocurrir es una taquipnea. Sin embargo, desde los 33 grados se va a empezar a generar una depresión respiratoria en el paciente, produciendo bradipnea. Además, sobre esta temperatura va a empezar a deprimirse el reflejo de la tos y el movimiento de los cilios, por lo cual tenemos el reflejo de la broncoaspiración desactivado. El paciente va a tener mayor riesgo de aspiración y de edema pulmonar no cardiogénico. Y una vez que el paciente entre en los 29 grados o menor, va a aumentar muchísimo el riesgo de depresión respiratoria, haciendo que sea una temperatura realmente grave para el paciente.
Además de eso, vamos a tener cambios cardíacos. Aunque inicialmente la respuesta cardíaca va a ser de aumentar el gasto cardíaco, por lo que vamos a tener una taquicardia, a medida que va avanzando la hipotermia, vamos a tener que las señales que se envían al corazón van a ser más lentas, por lo cual van a haber una prolongación básicamente de todo el complejo. Sin embargo, los hallazgos más comunes sobre la hipotermia en un electrocardiograma va a ser un bloqueo atrioventricular de grado 1, que básicamente va a ser la prolongación entre la onda P y la onda Q, y algo que ocurre en el 80% de los casos con hipotermia es la onda J, que va a ser como esta pequeña deflexión que muestro en la segunda imagen, sobre la onda, sobre el cemento PQR y QRS, perdón, y básicamente, aunque no se relaciona específicamente con la hipotermia, sí nos da un indicio que en ese paciente hipotérmico puede generar fibrilación ventricular y muerte súbita. Entonces, si tenemos un paciente con esto, con este hallazgo, es importante que iniciemos el manejo inmediato. Además de eso, pues vamos a tener una alteración neurológica. Entonces, inicialmente va a haber una pérdida progresiva de la lucidez y a medida que vamos profundizándonos en esa hipotermia, vamos a tener una pérdida de los reflejos tendinosos profundos y una hipotonía muscular. Además, se ha dicho en los artículos, se ha escrito que en pacientes con temperatura a 32 grados va a haber amnesia y entre los 31 a 27 grados va a haber una pérdida de la conciencia. Entonces, sobre esto, pues se recomienda siempre hacer el Glasgow. Entonces, esto es un pequeño resumen de todos los efectos que tiene la hipotermia en todos los sistemas, entonces, tanto inicial como a medida que va avanzando la hipotermia. Y también unas causas como iniciales de la hipotermia, ya puede ser accidental, como les dije, terapéutica, inducida por medicamentos, por disfunción del sistema nervioso central, por disfunción hipotalámica, metabólica, por trauma o por disfunción cutánea. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito ahí de factores de riesgo que están un poquito más asociados como la respuesta a la hipotermia, ¿sí? Que tanto del factor de riesgo tenga el paciente a estar hipotérmico. Entonces, que tenga una avanzada más de 65 años, que no tenga la misma compensación que una persona que sea más joven. Los niños, más que todos los neonatos, ¿por qué? Porque la cantidad de grasa y termorregulación que ellos tienen en el cuerpo es menor, tienen más cantidad de agua. Entonces, su compensación no es igual que la de un adulto. El sexo masculino, el consumo de alcohol o consumo de sustancias psicoactivas hace que también tenga una respuesta inadecuada y ya estas son asociadas a que el paciente tenga riesgo de, por ejemplo, que haya un accidente y por eso es que haya la hipotermia, así que tengan viviendas frías, que tengan prendas ligeras, por ejemplo, estos son más casos como por ejemplo en Estados Unidos o en regiones donde haya nieve, em, deportes extremos que sean en nieve o hacia temperaturas extremas y hacia el frío, bajo peso y baja densidad muscular por lo mismo, porque tienen menor capacidad de termorregulación. Si quieres, dale otra. Aquí hay dos tablitas, dale otra, que nos hablan también de otros factores asociados, como también alteraciones en la producción del calor, que sean más que todo endocrinas, también que tengan una alteración, por ejemplo, por neuropatías o por fármacos que estén tomando, em, aumento como la pérdida de calor que está dado también por fármacos o por vasodilatación o por alguna alteración o enfermedad de base del paciente y pues otras asociadas. Entonces, si quieres, dale siguiente. Aquí vamos a hablar ahora sí como de frente a la toma de temperatura. Cabe aclarar que obviamente el caso, por ejemplo, de la hipotermia accidental, que es donde nosotros más que todo basamos el abordaje, hay siempre complicaciones en la toma de la temperatura. Idealmente, y el gol estándar para tomar bien la temperatura y que sea la temperatura corporal central, es la arteria pulmonar. ¿Qué pasa con eso? Que pues es un procedimiento que es invasivo y que tiene un riesgo de producción de arritmias, ¿sí? Pero es la que más certeza nos daría en caso de que necesitemos saber bien la temperatura del paciente. La otra es en el esófago, que es por medio de sondas que tienen, se genera, pues se usa un termómetro que puede ser dado en el esófago, sea por nasogástrica, por sonda orogástrica, pero pues esta tiene una complicación y es que tiene que haber una vía aérea que esté segura. O sea, si el paciente necesita ser intubado, tiene que estar intubado primero
y que no tenga pues alteración del estado de la conciencia y si en ese caso tiene alteración tiene que estar intubado. Puede que pase algo es que tenga sobreestimación o subestimación debido a que en el tratamiento se hagan lavados que alteren la temperatura que nosotros lleguemos en el esófago. Y acá tenemos que tener en cuenta que tiene que ser en el tercio inferior del esófago. La otra que tenemos es el epitimpánica, que pues tiene alteraciones frente a como la veracidad, porque es como está expuesto a el ambiente. En ese sentido, puede estar expuesto a nieve, al agua, si fue porque se sumergió en agua fría, entonces puede que nos dé como sesgada la temperatura. ¿Qué tiene que tener? El paciente no puede tener indicaciones, alteraciones respiratorias ni del estado de la conciencia. En vejiga y recto está más que todo indicado en ambientes normotérmicos, entonces no nos serviría para hipotermia. En boca y piel también. Y la flujometría de calor pues no es asequible. Puede ser en todos los pacientes, pero no es asequible y más que todo es un uso de en UCI. Entonces, lo que se recomienda en las guías es que se haga la del esófago, pero esta sería como confirmarla ya teniendo pues una sonda y los implementos para tomarla y pues la técnica adecuada que tendrá que tener como capacitación el personal que atiende al paciente. Entonces, como eso por este lado. Dale, siguiente. Y ahora vamos a ir un poco con la clasificación de la hipotermia. Entonces van a haber diferentes clasificaciones. La que siempre se suele usar, sobre todo en el ámbito hospitalario, es la clasificación por severidad. Una vez nosotros tenemos la temperatura del paciente, vamos a poder clasificarlo y básicamente esto va a determinar el estado termorregulatorio pues, del mismo paciente. Entonces va a ser clasificado en tres, leve, que va a ser el paciente con temperatura entre 35 a 32 grados, y vamos a poder ver en este paciente que sigue teniendo el reflejo pues, del tremor conservado y una leve funcionalidad cognitiva, aunque no es específica, puede que esté bien como puede que no tenga, que esté inconsciente. Pues también está la moderada, que va a ser de 32 a 28 grados, en el que debajo de los 32 grados, este reflejo de escalofríos va a empezar a disminuir, igual que el estado de conciencia, y tenemos la severa, que es un paciente inconsciente, sin escalofríos, y sobre esta clasificación o sobre este grado, tenemos que el paciente aumenta el riesgo de asistolia y de fibrilación ventricular. Es importante que la AJA usa esta clasificación y básicamente indica que ante mayor la clasificación de gravedad, va a aumentar el riesgo que si el paciente llega a entrar en paro, sobre todo por fibrilación ventricular, una desfibrilación no lo va a salvar. Y es importante que no confundamos el cold stress con hipotermia. Entonces, por eso les puse aquí los signos físicos para que los tengan claros. Sin embargo, en caso que nos lleguemos a encontrar un paciente en primera instancia, ya sea en un lago con hipotermia y no sepamos en qué condiciones está el sistema pues, de fisiología termorregulatoria, porque no tenemos un termómetro, eh, pues está esta escala, que se llama la escala del sistema suizo. Entonces, esta está sobre todo indicada o fue diseñada para equipos de rescate y estima la temperatura central por medio de los signos clínicos. Entonces, esta indica que en grado uno, que se estima que es entre 35 y 32 grados, es un paciente que va a estar consciente y con escalofríos. Grado 2 es un paciente con una leve alteración y puede que no tenga, bueno, alteración del estado de conciencia y puede que no tenga escalofríos. El grado 3 va a ser un paciente que está inconsciente pero tiene signos vitales. Y este ya se diferencia de la anterior clasificación en que va a tener otros dos grados, que va a ser el grado 4 que va a ser profundo, que es un paciente que está entre 24 a 13 grados y es un paciente que está en asistolia, está inconsciente y pues no tiene signos vitales, pero puede ser reversible, o sea, puede volver a latir ese corazón y tenemos el grado 5 irreversible, que es entre 13 y 9 grados, que si un paciente nos llega así, ya es una muerte irreversible y el cuerpo está totalmente congelado, entonces no hay mucho que podamos hacer. Entonces, en este punto de la charla, es para que llenen la asistencia, la van a mandar por el link y que pongan esta clave, que es no está muerto hasta que esté caliente y muerto.
Bueno, entonces vamos a hablar ahora del abordaje. Entonces, vamos a tener tenemos un manejo que es prehospitalario y otro que es hospitalario. ¿Por qué? Porque pues estamos asociando en este caso, a hipotermia accidental, entonces siempre va a haber como un proceso que tenga que ser fuera del hospital. Entonces, aquí es importante mencionarles que obviamente los escenarios van a ser diferentes, pero entonces en el rescate, teniendo en cuenta, por ejemplo, el paciente que estuvo sumergido en agua helada o que fue por avalancha de nieve, vamos a tener en cuenta ciertos factores. Van a ser en el tiempo de sumergido en el agua, es más que todo el tiempo. El tiempo nos va a indicar el pronóstico del paciente. Si estuvo menos de 5 minutos, va a tener un buen pronóstico, pero si estuvo más de 25 minutos, tiene peores desenlaces y aquí tienen factores de riesgo los recién nacidos y los niños, por lo mismo que comentamos antes de los mecanismos fisiológicos de termorregulación. Ahora, en la avalancha de nieve, aquí hay un problema y es que la causa de muerte no termina siendo tanto la hipotermia, sino la asfixia, por lo mismo que fue como por la nieve. El tiempo máximo que nos vamos a dar el pronóstico de que tenga sobrevida o no va a ser de 60 minutos. La temperatura es que, pues nos decía un poco ahí de que 30 grados o menos de 30 grados es donde es el corte, porque, como les digo, la hipotermia no va a ser exactamente la que causa la muerte, sino la asfixia. Entonces, menos de 30 grados genera más mal pronóstico en estos pacientes. Que tenga un potasio sérico mayor de 8 milimoles por litro, van a ver que el corte va a ser un poquito más alto frente al potasio, pero en los pacientes que fueron causa de avalancha, este corte se disminuye a 8. Y pues obviamente que haya obstrucción de vía aérea tenemos que evaluarlo y presencia de fibrilación ventricular o actividad eléctrica sin pulso en los pacientes. En estos dos casos es importante que lo tengamos en cuenta en el rescate em, porque como que son variables diferentes, tanto la del tiempo como la asfixia. Entonces, ¿quieres darle siguiente? Entonces, ahora sí, frente a todo lo que vamos a evaluar primero en el manejo prehospitalario, va a ser, bueno, lo del rescate, el aislamiento, que tienen que ver de cómo sacamos al paciente del ambiente donde fue que causó la hipotermia, la evaluación general, el ABCD que hacemos nosotros, el recalentamiento y el transporte a la institución que él necesite. Entonces, dale siguiente, Sebas, por favor. Frente a la evaluación, como ya nos dijo Sebas, hay ambientes donde no se puede tomar la temperatura y por eso se hizo la otra clasificación. Entonces, vamos a tener en cuenta estos signos que son el nivel de conciencia, los signos vitales y el temblor, porque nos ayudan a clasificar a qué temperatura puede que esté el paciente como sufriendo la hipotermia. Entonces, sabiendo esto, obviamente si podemos tomar la temperatura, se toma. Y lo siguiente que vamos a hacer es clasificar. Entonces, exactamente, es clasificar al paciente. Entonces, aquí ya tenemos pues el abordaje prehospitalario según la clasificación que tenga el paciente. Entonces, recalentamiento para hipotermia grado 1 o hipotermia leve va a ser más que todo que tenga todavía energía para generar los temblores, porque ese temblor va a hacer que aumente la temperatura corporal central. ¿Qué podemos hacer ahí? Pues como estimular a que temble y que tenga movimiento activo. Y además de eso, si el paciente pues vemos que tiene su temblor, se le puede dar bebidas azucaradas calientes o comida como rica en carbohidratos para que esto no va a ingerir, como interferir en si sube o no la temperatura, sino que le va a dar energía para que sigan generando esos mecanismos como fisiológicos del paciente. Entonces, como ven aquí, pues como ya nos dijo Sebas, la clasificación es de 35 a 32 grados centígrados, que es como la temperatura que esperamos. Y pues acá es como en esta tablita, lo mismo que está como arriba. Hay algo importante aquí y es que a los pacientes en grado 1 o hipotermia leve se les debe quitar la ropa que está mojada y cambiar por ropa seca, pero esto puede que no sea aplicable siempre porque el movimiento hace que pierdan calor. Entonces, pues, en el grado 1 vamos a ver que sí es posible, pero el grado 2 y grado 3 no. Y hay veces que en el grado 1 tampoco lo consideran. Entonces, como que tienen, en el grado 1 como que es debatible si el paciente ve que se puede mover y está temblando bien y se consume su alimento, se le quita la ropa y se pone seca. Pero es una que no está tan indicada en todos. Si quieres, darle siguiente. Ahora, para recalentamiento de hipotermia grado 2 y 3 o hipotermia moderada, va a ser el mismo que el 1,
si está teniendo temblores y se le cambia la ropa o si se le da como la comida. Acá además se le va a poner técnicas de calentamiento externo activo. Entonces, ¿qué es esto? Que van a haber cosas externas que van a ayudar que el calentamiento del paciente pues sea. En el anterior era calentamiento pasivo y era que él mismo como que tratara de regularse. En este va a ser activo. Entonces, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar un sellado impermeable de vapor evitando el rostro, o sea, que él pueda respirar libremente. Parches de calor, botellas de agua caliente, mantas de aire forzado que deben estar alrededor de la cara, pero no tapando, sino que él pueda respirar. En torso y cuello, más que todo pues en torso, y vamos a priorizar siempre el torso antes que las extremidades. Y ya vamos a ver por qué, porque hay un fenómeno que se llama after drop, que se causa por el hecho de que nosotros primero calentemos las extremidades y luego el torso. Primero es que tiene que ser el torso y luego sí calentamos las extremidades. Y obviamente estos em, como parches no pueden ser directamente a la piel, deben ser encima de ropa seca. Y también pues podemos utilizar oxígeno humidificado caliente que ayuda a los pacientes también como a generar ese calor. No aumenta tanto la temperatura, pero sí genera alivio. Dale, siguiente. Ahora este es como lo mismo que les digo, con grado 3, grado 2 y 3. Y lo que aquí nos dice es que según cómo esté el paciente, se evalúa si se necesita cambiar o no. Porque las medidas, por ejemplo, el sellado de vapor no necesita que el paciente tenga ropa seca. Sí, se puede hacer, se puede poner encima de la ropa mojada y no necesita que el paciente se mueva y pierda calor, haciendo, o sea, quitando la ropa, exponiéndola al ambiente, si es que no lo han movido el ambiente donde fue la hipotermia. O sea, el viento disminuye el calor del paciente. También si está todavía en contacto de la superficie que esté helada o que tenga temperatura menor, también pierde el calor del paciente. Y también por evaporación. Entonces, pues, por eso se evita en algunos casos. Y las medidas que utilizamos no necesitan que el paciente se quite la ropa. Entonces, dale siguiente. Ahora, el recalentamiento de hipotermia de grado 4 y en adelante, aquí vamos a ver que tenemos que tener consideraciones. Entonces, las medidas anteriores se van a tener en cuenta, pero más que todo vamos a ver si el paciente va a entrar en paro o no. Y según eso daremos el manejo a como tal el paro. Y obviamente acá también se utilizará recalentamiento activo externo. Ellos van a necesitar recalentamiento activo interno. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener que generar flujo o calentamiento dentro del cuerpo del paciente, o sea, no con cosas afuera, sino dentro del cuerpo del paciente, que ya vamos a ver con qué, para que aumente la temperatura corporal central. Entonces, si quieres, dale, vamos a ver un poquito frente al manejo, entonces, de explicarles qué es lo del after drop y luego como si el paciente tiene necesidad, si tiene paro cardíaco, ¿qué vamos a hacer? Entonces, el fenómeno de after drop se genera de temperatura durante el recalentamiento. Entonces, el paciente va a volver a bajar su temperatura mientras lo estamos calentando. ¿Y por qué se da? Porque hay una vasodilatación periférica que envía la sangre que está fría de las extremidades hacia el corazón. Entonces, por eso, no, si nosotros empezamos a recalentar las extremidades, aumentamos esa vasodilatación en las extremidades. Por eso es que no priorizamos extremidades, sino torso. Porque si aumentamos ahí, vasodilata, esa sangre se va fría al corazón y eso hace que disminuya la temperatura corporal central. Entonces, si lo hacemos al revés, si lo hacemos primero en el torso y las extremidades, lo que va a hacer es que va a ser del centro para afuera y no va a generar otra vez ese enfriamiento que se da por estos sucesos. ¿Qué más pues, podemos evitar? Cuando el paciente no se ponga en posición vertical, que no tenga tantos movimientos activos para que no genere como ese flujo otra vez como hacia el centro. Y técnicas de calentamiento externo, pues que igual ya he mencionado. Dale. La mayor complicación perdóname, antes, la mayor complicación del fenómeno de after es la fibrilación ventricular. Entonces tenemos que tener en cuenta que no solamente se va a enfriar más, sino que puede que nos dé una arritmia como fibrilación ventricular. Entonces hay que tener como en cuenta el por qué se pone así el recalentamiento externo. ¿Listo? Ahora, frente al paro cardíaco, antes de explicarles pues, el manejo, que igual sabemos que es RCP y todo lo que activamos, ¿qué factores pueden afectar el desenlace del paro? Que haya hipoxia, por ejemplo, pacientes que hayan rescatado de 2.500 metros a nivel del mar, a ellos de una vez se les pone oxígeno
por el riesgo de hipoxia. Que la del paciente, antecedentes, que haya tenido trauma asociado obviamente a la hipotermia, la velocidad de enfriamiento que tenga el paciente, y esto se va a ver afectado por el ambiente, el aire, la nieve, ahí no era, y el agua. Por lo que les digo, hay varios mecanismos por los que el paciente puede perder calor, que es por evaporación, por convección y por conducción. La conducción es que todavía tenga como contacto con la superficie que está a menor temperatura, entonces ahí puede perder más calor. La de convección es por el aire, y pues la evaporación es que pues sea como el ambiente. Entonces, si sucedió antes o después de la hipotermia al paro, también va a afectar. Si tiene consideraciones como el rescate, como de que el personal no tenga una capacitación adecuada, por ejemplo, para la toma de temperatura, o para que sepan que no se pueden, que ciertos pacientes no se deben movilizar tanto ni hacerles manejo como pasivo, sino de una vez recalentamiento externo. Proximidad de las instalaciones apropiadas que el paciente necesite, y pues el inicio y la continuidad del RCP. Ahora sí, entonces vamos a hablar del RCP. Bueno, antes de eso, del oxígeno y manejo de la vía aérea. Como les mencioné antes, alturas de 2.500 metros a nivel del mar, se usa oxígeno suplementario caliente. De una vez en el paciente, en el manejo de hipotermia de grado 2 se los mencioné, pero pues esta consideración es directa si estamos en ese caso. La contracción de los músculos de la masticación hacen resistencia a la vía aérea, y también de los bloqueos neuromusculares. Entonces, acá necesitaríamos dispositivos supraglóticos para poder hacer la intubación del paciente y asegurar esa vía aérea. Hay alteraciones en los medicamentos porque nosotros estamos en un estado donde se altera muchísimo el metabolismo. Entonces, por ejemplo, hay disminución de la transmisión neuromuscular a menos de 32 grados. Hay aumento de la sensibilidad de los relajantes musculares no despolarizantes como el rocuronio. Entonces, acá tenemos problemas, por ejemplo, con la toxicidad. Tenemos que disminuir las dosis cuando vamos a hacer estos medicamentos de inducción y anestésicos para la intubación. Hay reducción del metabolismo por el CYP450, que más que todo están la ketamina y el propofol. Entonces también ahí tenemos que tener cuidado con no tener las dosis como normales, sino disminuirlas por el riesgo de toxicidad. Y la succinilcolina aumenta los niveles de potasio. El potasio es un marcador que nos habla tanto del pronóstico como de si continuamos o no haciendo reanimación en el paciente. Entonces, pues preferiríamos no usar la succinilcolina si vamos a intubar al paciente. La complicación de la intubación, que en este caso, que es la fibrilación ventricular, en este caso no va a evitar que la hagamos porque tiene una baja tasa como de frecuencia. O sea, vamos a intubar al paciente si lo necesita, pero tenemos que tenerla en cuenta igual para prepararnos si el paciente necesita ser pues reanimado. Mantener también obviamente los niveles de normocapnia. No se puede generar, o trataremos de no generar hipercapnia o hipocapnia en estos pacientes, porque pues también nos va a generar más arritmias. Dale, siguiente. Entonces, acá en RCP, acá de la frase que tenemos del link de asistencia, es que no está muerto hasta que esté caliente y esté muerto. ¿Por qué? Porque la causa del paro es la hipotermia. Entonces, si no solucionamos la causa del paro, pues no podemos decir que el paciente está muerto porque la causa no se ha solucionado. Entonces, obviamente miramos que haya ausencia de signos vitales y pulso simple en el carotidio que no estén presentes, y ahí iniciamos el RCP. Las compresiones tienen que ser de alta calidad y de buena intensidad. Como estamos hablando de un ambiente prehospitalario y donde estamos hablando de un rescate, puede que muchas veces el personal de salud que esté haciendo el rescate no pueda continuar con las compresiones de alta calidad e intensidad, y por eso hay dispositivos de compresión mecánica que pueden estar como a la disposición de estos escenarios. En el caso de que no esté, se puede hacer intermitente, pero esto sí disminuye el pronóstico del paciente, porque el RCP no puede parar hasta que nosotros solucionemos la temperatura, porque nuestro objetivo es alcanzar al menos 30 grados de temperatura corporal central. Si no llegamos ahí, tenemos que seguir haciendo la reanimación. Ahora, el uso de vasopresores o de antiarrítmicos no está indicado, más que todo por lo que hablamos de que el metabolismo y como la fisiología normal del paciente está alterada. Entonces puede que se nos generen como más arritmias o desenlaces negativos en el paciente, y entonces no están indicados. Ahora, ¿qué hacemos si necesitamos desfibrilar o no? Porque pues estamos en el RCP y
y vemos que el ritmo necesita desfibrilación. La recomendación está en que se hagan 3 ciclos de adrenalina y desfibrilación a máxima descarga por debajo de los 30 grados centígrados. Si nosotros no alcanzamos a tener una temperatura de 1 o 2 grados arriba de la que tiene el paciente o llegar hasta los 30, no se van a repetir y como este ciclo, solamente máximo son 3. Y vamos a continuar RCP y ventilaciones. Eso sí se continúa, pero la desfibrilación y la adrenalina no se dan más ciclos porque no hemos llegado como a la temperatura y genera más es como peligro en los desenlaces del paciente. Y las arritmias que están asociadas, que es taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, no responden a la desfibrilación hasta que no llegue a la temperatura de 30 grados. Listo, dale, Sas. Entonces aquí está como un algoritmo chiquito en qué debemos hacer. Entonces, está confirmado el paro. Lo que debemos ver es que si hay compresión mecánica disponible, lo que les digo para que siga siendo de buena calidad y de buena intensidad. Entonces, si sí, pues se continúa con eso y se traslada al paciente hacia la institución que necesite él. Y si no, pues se hace manual. Entonces, si se necesita transporte y hay imposibilidad de RCP continua, lo que debemos hacer es que si está menor de 20 grados la temperatura, alternar 5 minutos de RCP con más o menos como 10 sin RCP para que descanse el equipo y también lo puedan transportar rápidamente. Em, si está mayor de 28 y el paciente pues como que está aumentando la temperatura, considerar transporte aéreo o esperar RCP mecánica. O sea, se puede parar el RCP si tenemos una temperatura que está aumentando, como vimos anteriormente, 1 o 2 grados o llegue a 28 o esté aumentando hacia 30. Y si la temperatura está menor de 28 o es desconocida, se hace RCP todo como continua, igual alternando 5 y 5, ya no 10, sino 5. Dale. Y aquí cuando no hacemos RCP en los pacientes, cuando vemos signos evidentes de que muerte irreversible, condiciones inseguras para el rescatador de poder continuar el RCP, por lo que les digo que siempre sean rescate más que todo en prehospitalario, hipotermia con potasio mayor de 12, porque aquí se ha visto que por más de que se continúe la reanimación y hay aumento de la temperatura, el paciente puede que muera por otras causas, como por otras arritmias generadas por el aumento del potasio. Entonces, pues no está indicado continuar sabiendo que no va a ser como fructífero. Igual esto no está tampoco como tan dictado totalmente porque ahí también decía que nos a esperar hasta que llegaran al centro hospitalario y ahí definan si todavía sigue como con los criterios de muerte o no, porque pues todavía no se sabe si el potasio sea como un indicador tan como intachable para en este caso, y pues que haya recuperación de los signos vitales o retorno espontáneo a la circulación y pues ya se den los cuidados posparo en la institución que necesite el paciente. Dale. Ahora entonces frente al transporte, si quieres dale otro, creo que faltaba. Ajá. Entonces necesitamos mirar si el paciente necesita como soporte vital extracorpóreo y si se lo necesita, pues llevarlo a la institución que tenga ese soporte vital extracorpóreo, que ya vamos a hablar pues de cuáles son los que se necesitan en este caso de los pacientes con hipotermia y el tiempo de traslado. Entonces, en necesidad de soporte vital extracorpóreo va a ser más que todo hipotermia grado 4 o pacientes que estén en paro. Y frente al tiempo de traslado es que si se demora más de 60 minutos, por ejemplo, si tenemos al paciente que tiene hipotermia grado 1, que estamos haciéndolo con el movimiento, con las medidas como pasivas, que tenga su temblor, que le estemos dando comida, que tenga su movimiento, pero vemos que nos vamos a demorar más de 60 minutos, al paciente toca hacerle las medidas de recalentamiento activo externo, ¿sí? Y de ahí, igual indicado, hasta el grado 3, porque pues la idea no es que el paciente llegue a perder calor ni no, sino mantener lo que más podamos su temperatura. Entonces, esa es como una medida que tenemos que hacer frente al tiempo de traslado. Listo. Entonces, ¿cuáles son las medidas de recalentamiento activo interno? Y es que primero tienen que evaluarse según la morbilidad, mortalidad, comodidad y eficacia de los recursos del hospital y pues frente a como el contexto del paciente. No se debe intentar calentar las extremidades, por lo que ya les dije, el efecto Arte Drop. Requerimientos de líquidos IVC, obviamente van a ir aumentando según cómo se relaje el paciente, o sea, aumente la vasodilatación.
y pues se revierta la deshidratación mediada por la diuresis fría que evitaría como la hipovolemia. Entonces, ¿qué medidas tenemos? El lavado pleural y peritoneal, que aumente la temperatura central. Todas estas van a ser para aumentar la temperatura central. Como les dije, estas son medidas dentro del paciente que nos van a ayudar a aumentar eso. Hemodiálisis, calentamiento arteriovenoso, bypass cardiopulmonar, oxigenación de membrana extracorpórea, que hay una que es arteriovenosa y otra que es venovenosa. No es como la discusión de esta charla porque son como ya manejos que se hacen en cuidado intensivo, pero para que tengan en cuenta que estas son las medidas que hacemos frente a calentamiento activo interno, porque nuestra charla es como hacia manejo de urgencias. Entonces, la idea es que lo que tenemos que pensar, perdóname, es que el paciente que necesite el soporte vital extracorpóreo, que es el paciente que tenga la hipotermia grado 4 y que tenga paro cardíaco, el hospital donde lo llevemos tenga servicio de alguno de estos. Es lo que nosotros tenemos que mirar. ¿Listo? Y bueno, frente como a los laboratorios que le haremos al paciente, vamos a ver que frente a los gases arteriales, este puede que esté alterado porque obviamente la temperatura a la que tenemos nuestras muestras no será la que normalmente se elaboran estas muestras, como que se evalúan las muestras, sino que van a ser inferiores, entonces pueden que estén sesgados. Pero normalmente vamos a encontrar que va a haber una alcalosis respiratoria al inicio, porque el paciente va a aumentar la respiración inicialmente, como mecanismos compensatorios. Pero luego vamos a tener una acidosis respiratoria o podemos tener una acidosis mixta por el aumento pues, del lactato, de presión respiratoria, porque aumento de expresión de ácido y disminución de la perfusión tisular. Además de eso, a nivel hematológico, vamos a ver que el hematocrito va a aumentar 2% por cada grado de temperatura que esté disminuido en el paciente. Los leucocitos y plaquetas van a estar disminuidos. Y electrolitos, como principal electrolito que vamos a tener en cuenta que va a estar alterado, va a ser el potasio, tendiendo hacia elevarse, o sea, hacia la hipercalemia. Bueno, por último, serían las lesiones por congelamiento. Entonces, estas van a ser lesiones asociadas a ese paciente pues, con hipotermia. Como tal, las lesiones por congelamiento se conocen como frostbite y se van a clasificar en tres. Entonces, tenemos el frostnip, que va a ser el más leve, el frostbite moderado y el frostbite severo o profundo. Entonces, esperen que no. Listo. El Frostnip, como va a haber en el paciente un endurecimiento y palidez central con eritema y escamación o disestesia. Es importante que sepan que pues, en el Frostnip lo que va a ocurrir es que va a haber un congelamiento solo de la capa superficial, o sea, de la dermis y epidermis, y hasta antes del tejido subcutáneo, por lo cual pues, van a presentar estos síntomas. Entonces, así se vería como en las imágenes que les muestro. Tenemos también la frostbite moderada, que va a ser cuando este congelamiento va a pasar el tejido subcutáneo y por ende va a haber congelamiento como de las células del tejido adyacente y del espacio extracelular. Entonces va a haber como unas ampollas en la piel con líquido claro o lechoso que básicamente van a ser como ampollas congeladas y puede estar acompañado de eritema circundante. En esta frostbite moderada también se puede ver lo que puede ser como una desescamación de de la, de la piel. Y tenemos la frostbite severa o profunda, que básicamente va a ser cuando ese congelamiento es tan extenso que va a alcanzar el tejido óseo y va a diferenciarse en básicamente si el paciente tiene congelamiento del tejido óseo pero sin gangrena o con gangrena. A medida que el paciente vaya, pues no sea tratado y siga con exposición al frío, aumenta pues la probabilidad de que ocurra una gangrena. ¿Y cómo hacer el tratamiento? Básicamente para la frostbite o frostnip moderada, básicamente se recomienda que se debe sumergir la extremidad afectada de manera lenta en agua pues menor a 37 a 40 grados para que de esta manera haya una reperfusión lenta sobre el tejido y se disminuya la posibilidad de que aumente a una frostbite profunda y de gangrena. Además de eso, se debe proteger el área afectada pues, de exposición al frío
y evitar, en el caso que estemos en un paciente en el que sigue expuesto al ambiente, se debe tapar la extremidad para evitar que siga prolongándose el congelamiento de la misma. Y en frostbite severa o profunda, se recomienda sumergir el tejido afectado en agua ya no menor a 37 a 40 grados, sino en agua de 37 a 40 grados, para que haya un calentamiento de la zona más rápido, para así disminuir la probabilidad de gangrena. Y pues se recomienda para esto monitorizar la temperatura del agua, ya que si se aumenta a 40 grados, existe pues la probabilidad que ahora le cause una quemadura pues por temperatura caliente y empeore la situación del paciente. Y se recomienda que se sumerja entre de 15 a 30 minutos hasta que el color y la sensación, el color de la extremidad y la sensación del paciente hayan vuelto. Y se recomienda ya en manejo hospitalario administrar activadores del plasminógeno tisular como Alteplasa, por ejemplo, ya que disminuyen la probabilidad de gangrena en un 90%. Y pues eso sería toda nuestra presentación. Como siempre, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias sobre todo a la doctora por todo el tiempo que estuvo para nosotros, que tuvo para nosotros y pues por la ayuda que nos dio frente a la presentación. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces muchas gracias a todos. Muchas gracias, Isabela y Sebastián, por el trabajo que hicieron. Yo sé que le dedicaron un buen tiempo a la investigación. Igual, pues como les dije a ellos, es un tema que muy pocas veces veremos aquí en nuestro ambiente, pero que muchos de ustedes e incluso de nosotros podríamos viajar a otros lados donde los podríamos pues estar ante estos casos. Y aunque la literatura no es tan actualizada, pues igual hay países, sobre todo nórdicos, que tienen guías y que van actualizando poco a poco. Entonces es importante también saber de estos temas, así también como Yura dijo la semana pasada. Pues muchas gracias por todo y felicitaciones. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a los asistentes. Espero pues que la charla les haya parecido interesante. Porque como dijo la doctora, es un tema que de pronto no tenemos tan en cuenta, pero pues uno nunca sabe si algo de esto puede servir. Entonces, nada, feliz noche y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la exposición.